Técnicas para hablar en público y conectar con tu audiencia. La oratoria en el mundo actual se ha convertido en una necesidad no solo para políticos o periodistas, sino también para personas de profesiones comunes. Vendedores, gerentes, mercadólogos, maestros, todos deben ser capaces de expresar sus pensamientos de manera clara y segura para interactuar eficazmente con los demás. Dominar las habilidades de comunicación empresarial y retórica, así como saber llevar a cabo discusiones y realizar eventos públicos, es hoy en día fundamental para el crecimiento profesional en muchas áreas. En este contexto, hoy exploraremos técnicas para hablar en público y conectar con tu audiencia. La comunicación empresarial requiere conocer los fundamentos de la retórica y un enfoque adecuado para cada etapa de la preparación de una presentación. Un discurso efectivo es el resultado de conocimientos, experiencia y competencias, lo cual es especialmente importante para los gerentes que buscan el éxito. Acompáñame mientras descubrimos las claves para mejorar tus habilidades de oratoria y establecer conexiones significativas con tu audiencia. El proceso de preparación de una presentación exitosa se puede dividir en 5 etapas clave. Definición de la motivación. ¿Por qué quieres presentar? ¿Qué te impulsa? Establecimiento del encargo técnico. Comprensión de los objetivos y tareas de la presentación. Recolección y ordenación de materiales. Selección de los hechos y argumentos clave. Ensayo. Varias prácticas de la presentación para ganar confianza y trabajar el contenido. Ajuste para la presentación. Preparación psicológica y disposición interna para el contacto con la audiencia. En la primera etapa, sin motivación no habrá resultados. Es como intentar conducir un automóvil sin combustible, no irás muy lejos. La analogía con un coche eléctrico también es pertinente. Sin carga de energía, la presentación pierde su fuerza. Las personas siempre hacen fácilmente lo que les gusta y, al contrario, tienden a posponer lo que les desagrada. Todos conocemos esa sensación. En cuanto surge la necesidad de hacer algo no deseado, aparecen tareas más importantes que distraen de la tarea principal. A veces, nuestra mente incluso olvida los asuntos importantes para evitar un trabajo incómodo. Sin embargo, hablar en público no son solo palabras. Es la energía que el orador debe transmitir a su audiencia. Por eso, el proceso de búsqueda de motivación no es solo un paso, sino la base de toda la preparación. Una presentación carente de energía e inspiración no dejará huella en la memoria de los oyentes. Si sientes que no quieres presentar, es mejor no hacerlo. Quizás el tema no te atrae, y en ese caso, vale la pena intentar cambiarlo. Sin embargo, no siempre es posible cambiar el tema. Si la presentación es necesaria, encuentra la motivación en el mismo proceso de preparación. Esto ayudará a hacer la presentación fuerte y memorable. Brian Tracy decía que cualquier tarea se puede hacer interesante si se aborda correctamente. Una de las formas es convertir el proceso de preparación para la presentación en un juego. Imagina que eres un jefe, un periodista o un reconocido personaje público del cual depende mucho. Este enfoque ayuda a superar la procrastinación y a involucrarse en la preparación. Los siguientes pasos harán que este proceso sea aún más productivo. En primer lugar, asigna un tiempo específico para comenzar la preparación y verbaliza en voz alta cada etapa que estás pasando. Esto ayuda a detallar el proceso y a ser más consciente de él. Escribir un plan con pasos pequeños y luego decirlos en voz alta te prepara para trabajar y crea una sensación de progreso. Además, es recomendable recompensarte por los puntos cumplidos en el plan. Por ejemplo, puedes ir a una cafetería, salir a pasear o ver un episodio de tu serie favorita. Esto motiva y ayuda a superar la etapa más difícil, comenzar a trabajar. El primer paso en la preparación es establecer el encargo técnico. La pregunta principal aquí es, ¿cuál es el objetivo de tu presentación? Es importante entender lo que esperas de los oyentes. Todos los objetivos de las presentaciones se pueden dividir en 3 grupos principales. El primero es el objetivo informativo, donde la tarea es transmitir conocimientos o información. Pero esto debe hacerse de una manera animada y atractiva para mantener la atención de la audiencia. Agrega historias personales, citas o resultados de investigaciones a tu presentación, esto hace que el proceso sea más interesante. El segundo objetivo es la persuasión. En este caso, deseas convencer a la audiencia de la validez de tus ideas o incitarlos a la acción. Piensa en qué reacción esperas de las personas, qué deberían hacer después de escuchar tu discurso. Por ejemplo, puedes estar buscando cerrar un trato o vender un producto.
El tercer posible objetivo es entretener a los oyentes. La presentación puede estar destinada simplemente a entretener a la audiencia, mantener su interés y buen ánimo. Tener un claro entendimiento del objetivo de la presentación determina su contenido y estructura. Por ejemplo, si planeas vender algo, simplemente informar no funcionará. Debes mostrar cómo tu producto o servicio resuelve los problemas de la audiencia. Si vendes un sistema CRM, enfócate en cómo ayuda a organizar el trabajo, controlar a los empleados y almacenar datos de manera segura. Un sistema CRM es un software que simplifica los procesos de trabajo en diversas áreas, ayudando a ahorrar tiempo y recursos. Cuando entiendes bien el tema del que hablas, la audiencia siente tu confianza y confía en tus palabras. El segundo paso en la etapa de preparación técnica es identificar a tu audiencia. Es muy importante entender a quién te diriges, ya que sin esto no puedes evaluar adecuadamente sus objetivos y necesidades. Cada persona en la sala debe sentir que hablas específicamente para ella. Esto crea una conexión especial entre el orador y los oyentes. Para esto, evalúa la composición de la audiencia según criterios como género, edad, intereses, nivel educativo y su área, humanidades o técnicas, actitud hacia el tema e incluso hacia ti personalmente. Imagina que tu audiencia puede estar compuesta por estudiantes, colegas, especialistas o personas unidas por un mismo interés o actividad profesional. Cuanto más homogénea sea la audiencia, más fácil será estructurar la presentación y anticipar su reacción. Por ejemplo, si te diriges a un público joven, no puedes reprocharles, halagarlos o destacar tu superioridad. Esto puede provocar una reacción negativa. Por otro lado, si la audiencia está compuesta por profesionales con un alto nivel académico, tu discurso debe contener nuevos datos, ideas frescas o enfoques para resolver problemas que no hayan sido conocidos anteriormente. Las afirmaciones triviales o el abuso de cifras solo generarán descontento. Si tu audiencia es heterogénea, es necesario prestar atención a cada segmento. Esto es especialmente importante si hay personas influyentes en la sala, menciónalas por separado para resaltar su importancia. Un dato interesante, es mucho más fácil hablar ante una gran audiencia que ante un grupo pequeño. En las salas grandes se produce un efecto de despersonalización, y las personas tienden a actuar según el estado de ánimo general, disminuyendo su crítica. En estas condiciones, la reacción emocional de la audiencia a tus palabras será más intensa. Por lo tanto, al trabajar con grupos grandes, la audiencia reacciona a tus imágenes y a tu mensaje emocional, y tu discurso debe ser claro y visual. Por otro lado, en un entorno reducido, el factor decisivo se convierte en tu conocimiento del tema y en una comprensión profunda de las características de los oyentes. Aquí no es suficiente con una presentación emocional impactante, son importantes los argumentos y el contenido. El tercer punto importante del encargo técnico es determinar la duración de tu intervención. Los ponentes suelen cometer un error típico, intentan incluir la mayor cantidad de información posible en un tiempo limitado. Comienzan a hablar rápido, lo que dificulta la comprensión por parte de los oyentes. O preparan un discurso demasiado largo y, al final, no logran abordar completamente el tema. Tener claro el tiempo del que dispones te permite planificar el contenido de manera adecuada. Recuerda que no es la cantidad de información la que hace que una intervención sea exitosa, sino su presentación. La audiencia asimila mejor la información cuando está estructurada y se presenta de manera accesible, incluso si su volumen es menor. A veces, cuanto más intentas transmitir, menos podrán recordar y entender las personas. El segundo paso consiste en seleccionar y organizar los materiales para la intervención. Primero, necesitas anotar todas las ideas que se te ocurran sobre el tema de tu futura intervención. Es un tipo de lluvia de ideas, donde es importante desconectar al crítico interno y no juzgar las ideas en esta fase inicial. Luego, debes ordenar lógicamente estas ideas, destacando los subtemas clave para que fluyan de forma coherente. En cualquier intervención siempre hay tres partes principales: introducción, parte principal y conclusión. En esta etapa, tu tarea es crear un plan básico para la intervención. No busques la perfección, el plan inicial es solo un borrador que puedes y debes ajustar. Este esbozo se convertirá en el esqueleto de tu intervención pública, que posteriormente podrás desarrollar. Pon tu teléfono en modo silencioso, coge un bolígrafo y papel, y durante 10 minutos anota todo lo que se te ocurra sobre el tema de tu intervención. Pueden ser metáforas, analogías, datos interesantes, investigaciones científicas, historias de tu vida o de libros que has leído, mitos que estás dispuesto a desmentir, y así sucesivamente. En esta fase,
Tu intuición y primer impulso son lo más importante, y más tarde podrás complementar tus ideas con información de libros o de Internet. Es también muy importante determinar cuánto tiempo tienes para la intervención. La mejor manera de hacerlo es simularla. Por ejemplo, puedes hacerlo ante un amigo. Durante este proceso, entenderás cuánto tiempo ocupan tus pensamientos y, quizás, no todas las ideas se ajusten al límite de tiempo establecido. Por lo tanto, debes tener claro qué vas a contar y qué deberías dejar fuera de la intervención. Con el tiempo, a medida que prepares, las ideas surgirán de diversas fuentes, de las noticias, de las redes sociales o incluso de observaciones aleatorias en la calle. Sin embargo, el volumen de información seguirá aumentando y el tiempo para la intervención será limitado. Por eso, en un momento determinado, deberás seleccionar las ideas más importantes y descartar lo innecesario. La cuarta etapa de preparación para una intervención pública son los ensayos. Hay varios enfoques para los ensayos que te ayudarán a prepararte mejor. La primera forma es ensayar a solas. Este es el método más simple y accesible, que solo requiere tu tiempo y un lugar tranquilo. Puedes practicar tu discurso en cualquier entorno que te resulte cómodo, por ejemplo, en tu habitación. La segunda forma es ensayar ante una pequeña audiencia, como amigos. Invítales a tomar un té o un café, y en un ambiente distendido, pídeles que escuchen tu intervención y te den su opinión. Es posible que tus amigos no sean expertos en el tema que estás tratando, pero sus comentarios pueden ser muy útiles para mejorar tu intervención. La tercera forma de ensayar tu intervención es hacerlo ante colegas, es decir, personas que entienden bien el tema que vas a tratar. Este es uno de los métodos más difíciles, pero al mismo tiempo, uno de los más efectivos, ya que los colegas pueden ofrecerte la retroalimentación más valiosa. Ellos conocen el tema y sus consejos te ayudarán a mejorar significativamente tu intervención. Un ejemplo es Steve Jobs, quien, al preparar sus legendarias presentaciones de nuevos productos, realizaba ensayos frente a los directivos de la empresa. Aunque el tiempo de estas personas era increíblemente valioso, el futuro de la compañía dependía del éxito de la presentación. Si tu discurso también juega un papel importante, intenta organizar un ensayo frente a profesionales, organiza un pequeño evento corporativo en un ambiente relajado y, después de una parte distendida, pide a tus colegas que evalúen tu presentación. Durante los ensayos, sin duda surgirán nuevas ideas para mejorar el contenido y la forma de presentación. A veces, el discurso cambia tanto que lo único que queda del plan original es el título. Los ensayos no solo ayudan a encontrar nuevas ideas, sino que también facilitan una mejor estructuración del discurso. La quinta etapa es la preparación mental antes de la presentación. En este punto, ya has hecho toda la preparación necesaria, y ahora es importante que simplemente te relajes. Es similar a la preparación de los deportistas, esforzarse demasiado antes de una competencia importante es tan malo como no prepararse en absoluto. No deberías desvelarte la noche antes de la presentación ni intentar perfeccionar el texto de forma interminable. Debes descansar, respirar hondo y salir al escenario, entendiendo que tu presentación no será perfecta, eso está bien. Un discurso en vivo siempre será diferente de lo planeado, y es natural. En esta fase inicial, es importante que estés descansado, en buena forma física y con una actitud positiva. Ahora, resumamos las etapas de preparación para una presentación pública. Encuentra tu motivación. Formula un encargo técnico, determina el objetivo de tu presentación, estudia a la audiencia y establece la duración. Genera ideas y selecciona materiales. Realiza ensayos, a solas, ante amigos y ante colegas. Descansa y prepárate mentalmente para la presentación. Estructura de una presentación pública. Independientemente de tu experiencia y conocimiento, una presentación puede fracasar si no está bien estructurada. Incluso los datos más interesantes, presentados de manera caótica, no lograrán mantener la atención de la audiencia. Cada presentación, al igual que cualquier narración, debe tener 3 partes: introducción, cuerpo principal y conclusión. Cada uno de estos elementos tiene sus propias características que debes tener en cuenta. En la introducción, cuando subes al escenario, enfrentas 2 tareas. Primero, debes captar la atención de la audiencia, y segundo, ganarte su confianza. La primera tarea te permitirá mantener la atención de los oyentes, mientras que la segunda hará que realmente te escuchen. Sin embargo, la introducción debe ser breve, solo de 1 a 2 minutos. Por lo tanto, su preparación requiere un enfoque especial. Un consejo:
trabaja en la introducción solo después de que el cuerpo principal de la presentación esté completamente listo. Entender exactamente lo que vas a contar facilitará mucho la preparación de la introducción. El cuerpo principal de la presentación ocupa alrededor del 95% del tiempo, y su tarea principal es transmitir la idea clave a la audiencia. Es importante no solo mantener la confianza que se estableció en la introducción, sino también conectar con la práctica y la experiencia personal. La presentación debe abordar un problema específico, por lo que a menudo es útil comenzar por señalarlo para que el público comprenda de inmediato el valor de tu discurso. Aunque las partes de introducción y conclusión pueden ser solo unas pocas frases, requieren un trabajo cuidadoso. Por otro lado, el cuerpo principal es mucho más extenso, y su desarrollo consiste en una secuencia lógica de ideas que irás exponiendo. No busques repetir textualmente el texto escrito. Un discurso vivo y natural siempre se percibe mejor que un material memorizado, y pequeñas desviaciones del plan le darán a tu presentación una naturalidad. La conclusión también es breve, pero su importancia es grande, ya que las últimas palabras son las que permanecen en la memoria de los oyentes. Es crucial finalizar tu discurso de manera que puedas resumir y hacer un llamado a la acción. Terminar apresuradamente con un simple "gracias por su atención" es un error. La conclusión debe ser clara y memorable. No alargues tu presentación. Si hay otros ponentes programados después de ti, respeta su tiempo. Y aunque hables solo, recuerda que tu audiencia cuenta con los tiempos acordados previamente. Así que resumamos. La introducción debe ser breve, pero debes captar la atención y la confianza. La parte principal consiste en una secuencia de ideas clave, y la conclusión es el resumen y la llamada a la acción. También es importante controlar el tiempo y ajustarse a los límites. Ahora veamos técnicas efectivas para comenzar una presentación. Técnica número 1. Anécdota o chiste. Si tienes buen sentido del humor, intenta comenzar con algo gracioso que relaje a la audiencia y cree un ambiente de confianza. Lo importante es que la broma realmente te parezca divertida a ti y a tu audiencia. Técnica número 2. Noticias actuales. Comenzar con noticias que se han discutido recientemente puede captar la atención de la audiencia y establecer una conexión con eventos actuales. Técnica número 3. Historia personal. Cuenta una historia reciente que te haya sucedido. Puede ser un evento que involucre a alguien del público o una conversación casual, así harás tu presentación más personal e interesante. Técnica número 4. Noticia impactante. Puedes empezar con algo sorprendente, como un estudio que luego desmientas o cuestionas. Esto intriga al público y mantiene su atención. Técnica número 5. Juego de palabras. Inicia con un diálogo inesperado con uno de los oyentes, pregunta su opinión y promete volver a ello al final. Es importante que este momento se sienta natural y capte la atención de la audiencia. Técnica número 6. Historia sobre ti mismo. Comienza la presentación con una historia personal sobre tus primeros pasos en la vida profesional. Esto ayuda a crear un vínculo emocional con la audiencia, que tal vez haya enfrentado dificultades similares. Técnica número 7. Afirmación positiva. Comienza con una declaración segura como: hoy les voy a contar 3 secretos que realmente les ayudarán. Esto crea inmediatamente un ambiente positivo y prepara a la audiencia para algo útil e interesante. Técnica número 8. Comienza la presentación con preguntas al público para involucrarlos en el proceso. Haz preguntas cerradas que se puedan responder con sí o no. Por ejemplo, pregunta: ¿quién de ustedes trabaja desde casa? O ¿quién querría hacer un trabajo extra en línea? Las personas que respondan afirmativamente pueden levantar la mano, lo que anima instantáneamente la atmósfera y genera atención y confianza. También puedes dirigirte personalmente a quienes están más cerca del escenario para hacerles preguntas adicionales, lo que creará un diálogo dinámico. Técnica número 9. Usar historias. Esta técnica funciona bien tanto al inicio de la presentación como en su mitad, especialmente después de un descanso. Puedes decir: una vez, me pasó una historia muy extraña. Esto despertará instantáneamente el interés del público, que querrá saber cómo terminó todo. Contar historias hace que la presentación sea más personal y emocional, lo que atrae a los oyentes. Técnica número 10. Hacer una declaración sorprendente seguida de una pregunta al público. Por ejemplo, comienza con una afirmación contundente, luego formula una pregunta y, después, ofrécele la respuesta.
Este recurso mantiene la atención, ya que la gente siente un impulso natural de responder a las preguntas. Cuando controlas las preguntas, mantienes completamente la atención del público. La conclusión de la presentación también requiere un enfoque especial. Por ejemplo, puedes agradecer al público por su atención y desearle lo mejor. Es importante recordar que la conclusión debe ocupar solo el 5% del tiempo de la presentación, mientras que la parte principal representa el 95%. Ahora veamos algunas técnicas efectivas para concluir un discurso. La primera técnica es el resumen. Es una breve revisión de lo que se ha dicho, destacando los puntos clave. La técnica número 2 son las conclusiones. A diferencia del resumen, aquí ofreces un análisis más profundo de lo escuchado. Esto permite a la audiencia reflexionar mejor sobre la información y sacar ciertas conclusiones. La técnica número 3 son las recomendaciones. Piensa en lo que quieres que la audiencia haga después de tu presentación. En esta técnica, formulas recomendaciones específicas que ayudarán a los oyentes a actuar. La técnica número 4 son los pasos a seguir. Si tu objetivo es fomentar la participación activa del público, das instrucciones claras sobre las acciones a seguir. Esto puede incluir llamadas a la acción inmediatas o cambios a largo plazo. La técnica número 5 es repetir la idea inicial. Este recurso, llamado composición clave, se utiliza también en la literatura. Por ejemplo, si comenzaste tu presentación diciendo que cada año en el país se generan 13.000 metros cúbicos de basura, al final puedes volver a esta cifra y resumir: si cada uno de ustedes comienza a reciclar, esa cantidad disminuirá gracias a sus esfuerzos. La técnica número 6 es hacer un cumplido. Es un recurso simple pero eficaz. Dile a la audiencia algo agradable, como: no recuerdo haberme comunicado con un público tan interesante y agradecido como ustedes. Los cumplidos crean un ambiente positivo y permiten concluir la presentación de manera cálida. La técnica número 7 es terminar la presentación con un chiste o una historia ligera. Un chiste, especialmente uno de autocrítica, siempre es una buena opción. Por ejemplo, continuando con el tema de la ecología, hace 30 años podía tirar basura en el parque para demostrar que hacía lo que quería. Ahora tengo varias cajas en casa para reciclar, para demostrarme a mí mismo que hago lo que considero correcto. Esto ayuda a aliviar la tensión y deja a la audiencia con emociones agradables. Ahora veamos los errores principales que debes evitar al finalizar una presentación. El error número 1 es contar un chiste inapropiado que no esté relacionado con el tema. Como ya se mencionó, las últimas palabras quedan grabadas en la memoria de la audiencia, por lo que es importante que apoyen la idea principal de tu presentación. De lo contrario, el público puede olvidar la esencia, enganchándose en un chiste fuera de lugar. El error número 2 es hacer disculpas y justificaciones. Frases como: perdón por no haber podido hablar de esto, o lo siento si los he cansado, socavan tu autoridad. En lugar de eso, es mejor centrarse en una conclusión positiva. El error número 3 es desviar el discurso hacia un paréntesis lírico después de la conclusión final. Esto confunde y debilita la impresión de toda la presentación, ya que la audiencia pierde la concentración en la idea principal. El error número 4 es no concluir la charla. Dejarla sin final o abandonar el escenario por falta de tiempo es un grave error. El público sentirá que no has completado tu pensamiento, lo que dejará una impresión negativa. El error número 5 es concluir la presentación en una nota negativa. No es recomendable cerrar el discurso de manera que la audiencia se quede con una sensación pesimista. Tu tarea es inspirar y dejar a las personas con una sensación de esperanza y positividad. El error número 6 son las frases trilladas. Cerrar con expresiones como: bueno, eso es todo lo que quería decir, o gracias por su atención, es demasiado común. Es mejor utilizar recursos más originales, como los que hemos mencionado anteriormente. Recuerda que la parte final de la presentación es una de las más importantes. Es lo que forma la impresión general que la audiencia tendrá de tu discurso y su tema. Ahora hablemos sobre cómo añadir energía y persuasión a la parte principal de una presentación pública mediante el uso de figuras retóricas. La figura retórica es una herramienta que aumenta el impacto emocional del discurso a través de construcciones sintácticas particulares. Vamos a ver las más populares. La anáfora es una de las figuras más utilizadas en discursos motivacionales. Su esencia radica en repetir las mismas palabras al inicio de varias oraciones. Por ejemplo,
más hábitos saludables, más logros, más éxitos, más dinero. La repetición ayuda a intensificar la respuesta emocional del público, pero es importante no abusar de ella para que el discurso no resulte pesado. La doble anáfora es la opción óptima para la mayoría de las presentaciones. Por ejemplo, en el famoso discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, se utilizó la anáfora 7 veces, creando un poderoso ritmo y un refuerzo del mensaje. La epífora es el recurso opuesto, donde las mismas palabras se repiten al final de las oraciones. Este recurso se usaba activamente en eslóganes publicitarios, como en la famosa frase, no solo limpio, sino impecablemente limpio. La epífora crea un efecto de finalización y enfatiza las palabras clave. La anadiplosis es la repetición de una palabra o frase al final de una oración y al inicio de la siguiente. Ayuda a conectar suavemente las ideas y a aumentar su relevancia. Por ejemplo, la vida es un juego. Un juego sin reglas ni estereotipos. Este recurso hace que las transiciones en el discurso sean más fluidas y memorables. El quiasmo es una estructura cruzada en la que los elementos cambian de lugar. Un ejemplo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. El quiasmo ayuda a centrar la atención en las ideas principales, creando una sensación de profundidad en el pensamiento. El paralelismo es la repetición de construcciones sintácticas con la misma estructura. Crea ritmo y orden en el discurso. Ejemplo, el objetivo de un gobierno constitucional es preservar la república. El objetivo de un gobierno revolucionario es establecerla. El paralelismo hace que el discurso sea lógico y fácil de seguir. La parcelación es dividir el pensamiento en frases cortas y contundentes para crear dinamismo. La famosa frase de Julio César, vine. Vi, vencí, es un gran ejemplo de parcelación. Este recurso da energía y tensión al discurso, permitiendo al orador resaltar los momentos clave. La antítesis es la oposición de dos conceptos. Ayuda a crear contraste, haciendo el discurso más expresivo. Ejemplos: el aprendizaje es luz, y la ignorancia es oscuridad, o más despacio, más lejos. La antítesis ayuda a destacar la idea principal a través de un contraste vívido. Estas figuras retóricas pueden dar a tu discurso energía, dinamismo y persuasión. Al escuchar presentaciones públicas, comenzarás a notar cómo los oradores las utilizan para reforzar sus mensajes. Trabajar con la voz y la entonación es un aspecto importante de la retórica que reúne diversas técnicas para mejorar la pronunciación del texto. La técnica del habla incluye la respiración, dicción, tono, entonación, timbre, ritmo y volumen. La respiración es la base del habla, ya que los sonidos se forman al exhalar. Es fundamental desarrollar el potencial respiratorio. Durante una presentación pública, la exhalación es significativamente más larga que la inhalación, lo que exige al orador no solo un mayor volumen de aire, sino también la habilidad de utilizarlo de manera eficiente. Esto se logra a través de la práctica. Por ejemplo, uno de los ejercicios consiste en soplar velas imaginarias. Inhala profundamente y luego, apaga gradualmente un número creciente de velas, controlando tu esfuerzo y sin forzarte. El volumen de la voz es otra característica importante. El orador debe saber variar el volumen para destacar los puntos clave. Para ello, se recomienda ralentizar el ritmo del habla, respirar más profundamente con el diafragma y aumentar la resonancia de los sonidos en las cavidades vocales. Una articulación clara contribuye a una mejor comprensión del discurso, incluso en ausencia de un alto volumen. La dicción, que implica la pronunciación clara de sonidos, sílabas y palabras, también es crucial. Una dicción complicada dificulta la comprensión del discurso, por lo que es útil practicar con trabalenguas. La entonación es el matiz emocional de la voz que ayuda a expresar los sentimientos e intenciones del hablante. Está relacionada con las características vocales y se crea a través de cambios en la fuerza de la voz, pausas, ritmo del habla y acentos. Una entonación correcta puede cambiar el significado de las palabras pronunciadas, subrayando su importancia y aumentando su impacto en el oyente. Trabajar con la voz y la entonación en la retórica abarca técnicas del habla que incluyen métodos para usar la respiración, dicción, tono, entonación, timbre, ritmo y volumen. La base del discurso es la respiración, ya que los sonidos se forman al exhalar. Durante una presentación pública, es necesario aprender a controlar la respiración, ya que la exhalación en estas situaciones es más larga que la inhalación. Esto requiere la tensión de los músculos abdominales y torácicos para retener el aire, seguida de una larga exhalación que pasa por las cuerdas vocales. Por lo tanto,
El discurso público exige un mayor volumen de aire y la habilidad de utilizarlo de manera eficiente. Para entrenar la respiración, se puede usar un ejercicio con velas imaginarias. Inhala profundamente e intenta apagar cada vela, aumentando gradualmente su número. Sin embargo, es importante no forzarse para evitar mareos. El volumen de la voz también es muy relevante. Un buen orador debe ser capaz de variar el volumen, lo que ayuda a acentuar los momentos importantes del discurso. Para ello, es necesario ralentizar el ritmo, respirar más profundamente y aumentar la resonancia de los sonidos en las cavidades vocales. Una dicción clara es una parte importante del discurso público, ya que asegura la pronunciación precisa de los sonidos y palabras. Los ejercicios con trabalenguas pueden ayudar a mejorar la dicción, entrenando la pronunciación de combinaciones sonoras complejas. La entonación en el discurso transmite un matiz emocional y ayuda a expresar los sentimientos y las intenciones del hablante. Un buen orador debe saber hacer acentos lógicos, cambiando el volumen, tono y ritmo del discurso, así como haciendo pausas. Para practicar la entonación, se recomienda leer textos literarios en voz alta, repitiendo las oraciones con diferentes entonaciones. El ritmo del habla, aunque no es una propiedad de la voz, está relacionado con las características personales del orador. Practicar la pronunciación rápida de trabalenguas puede ser útil, sin embargo, un discurso calmado y lento suele sonar más convincente, permitiendo a los oyentes asimilar mejor la información. Cambiar el ritmo durante la presentación puede ser efectivo para resaltar una idea importante, y las pausas en el discurso atraen la atención y subrayan la importancia de una nueva idea. Se distinguen varios tipos de pausas: pausas verbales, entonacional lógicas y psicológicas. Ayudan a transmitir significado y emociones, y también permiten al orador organizar sus pensamientos. Los especialistas recomiendan usar pausas cortas, ya que se perciben mejor que las largas. El número de palabras en una oración también es importante. La mitad de los oyentes solo entiende la primera parte de una frase que contiene más de 13 a 15 palabras. Así que, trabajar con la voz y la entonación implica controlar la respiración, el volumen, la dicción, la entonación, el ritmo del habla y el uso de pausas. Estos aspectos ayudan a hacer que una presentación pública sea más efectiva y persuasiva. La información no verbal juega un papel clave en el arte de hablar en público, y el uso de gestos y posturas se convierte en un principio fundamental de comportamiento en el escenario. El orador debe sentirse libre y natural, lo que contribuye a la confianza durante la presentación. Una concentración excesiva en el control de la postura y los gestos puede hacer que se vea poco natural y tenso, distrayendo tanto al propio orador como a los oyentes del contenido del discurso. La postura del orador debe expresar calma y confianza, y los gestos deben ser fluidos y bien coordinados. Durante una presentación, es importante ser adecuado a la situación. Por ejemplo, tener una mano en el bolsillo puede ser aceptable en una conversación de negocios, pero en una presentación para inversores puede parecer inapropiado. Comprender intuitivamente tu postura te ayudará a elegir el comportamiento adecuado en público. Algunas recomendaciones generales incluyen evitar hábitos como cruzar los brazos sobre el pecho o mantener las manos en la espalda, así como deshacerse de comportamientos repetitivos que puedan distraer. La gesticulación ayuda a expresar las ideas de manera más viva, resaltando puntos importantes y apoyando los impulsos emocionales. Muchos gestos se pueden utilizar para visualizar, por ejemplo, mostrando un número con los dedos o demostrando el tamaño de un objeto. Sin embargo, es importante recordar que la gesticulación es individual, varía no solo entre culturas, sino también entre diferentes personas. Según Albert Mehrabian, la transmisión de información se realiza en un 7% a través de las palabras, en un 38% a través del sonido y en un 55% a través de medios no verbales. La expresión facial del orador también transmite información importante. Debe ser natural y adecuada al contexto. Por ejemplo, al hablar de un problema serio, es apropiado utilizar expresiones faciales correspondientes. Establecer contacto visual con la audiencia es una tarea clave. Si el orador mira por encima de los oyentes o al suelo, puede indicar falta de interés. Por eso, es importante mover la mirada de vez en cuando de una persona a otra, buscando a aquellos que están apoyando. El comportamiento del orador durante la presentación es tan importante como el contenido del discurso. El uso hábil de la información no verbal ayuda a establecer conexión con la audiencia, haciendo la comunicación más viva e interactiva. Estos aspectos hacen que la presentación sea memorable y efectiva. Para resumir, es importante recordar: no mantengas las manos en los bolsillos, no las cruces sobre el pecho y evita posturas tensas.
Transmite información mediante la gesticulación, donde las palabras representan solo un 7%, el sonido un 38% y los medios no verbales un 55%. Utiliza la expresión facial para resaltar los momentos importantes y mantener el interés de los oyentes. 4 herramientas para trabajar con la audiencia. Para convertirte en un verdadero profesional en tus presentaciones, es necesario comprender 4 herramientas clave, sin las cuales no puedes estar en el escenario: la autoridad del orador, los intereses de la audiencia, la estructura del discurso y la correcta presentación del material. Ignorar cualquiera de estos componentes puede arruinar tu presentación, por lo que es importante desglosar cada elemento y descubrir su potencial. El primer instrumento es la fuerza de la autoridad. A lo largo de la historia, las personas han buscado a aquellos que son más fuertes que ellas, ya sea físicamente, emocionalmente o intelectualmente. En esta búsqueda no hay iguales, y el resultado de tal búsqueda siempre será una interacción exitosa con las autoridades. Si te perciben como un experto, tus consejos sonarán mucho más convincentes. Esto te permitirá centrarte en desarrollar la idea, en lugar de luchar contra una muralla de desconfianza. Cuanto mayor sea tu autoridad, menos críticas recibirás en la percepción de tus palabras. Para fortalecer tu autoridad ante los oyentes, es necesario transmitir activamente tu experiencia a través de canales de información accesibles, redes sociales, prensa, televisión. Por ejemplo, comparte los éxitos de tus clientes, cuenta historias y muestra tus resultados personales. Menciona tu trabajo con marcas y personalidades reconocidas, comparte tu experiencia y logros. Publicar un libro, especialmente si se convierte en un bestseller, también elevará tu estatus como experto. Además, añadir un toque de humanidad a tu imagen de experto la hará más accesible. Para crear esta imagen, es útil incorporar historias personales en tus presentaciones, mencionar tus valores, pasatiempos o incluso fracasos. Cuanto más personal seas, más confianza y conexión establecerás con la audiencia. El segundo instrumento es entender los intereses de tu público objetivo. Antes de presentar tu idea, es importante darse cuenta de lo que buscan tus oyentes. Tu idea debe resonar con sus intereses. Cuanto mejor entiendas la motivación de los oyentes, más exitosa será tu presentación. Comunícate con ellos, infórmate sobre sus problemas, lee literatura especializada, revistas y asiste a foros. El tercer instrumento es la estructura de la presentación. Ya hemos hablado de la importancia de tener una estructura clara y de captar la atención de los oyentes desde los primeros segundos. Ahora es fundamental encontrar un equilibrio entre lógica y emoción. Aristóteles destacó 3 aspectos de la persuasión: etos, logos y patos. El etos es tu personalidad como orador, el logos es la lógica de tus argumentos y el patos son las emociones que provocas en la audiencia. Una presentación completamente lógica puede ser aburrida, mientras que una entrega excesivamente emocional puede generar desconfianza. La tarea del orador es aprender a encontrar un equilibrio, combinando evidencia y hechos con metáforas emocionales, analogías e historias. El cuarto instrumento es la correcta presentación del material. Así como es importante ser una autoridad, entender los problemas de la audiencia y tener una estructura para tu discurso, también es crucial implementar tus ideas de manera adecuada. Comunica con la audiencia en un lenguaje que le sea comprensible. Si realmente eres un experto, tu discurso no debe convertirse en un lenguaje de pájaros que no sea claro para los oyentes. Evita la maldición del conocimiento, la dificultad de explicar cosas simples. La grandeza de un experto se manifiesta en lo sencillo que puede explicar un tema complejo, sin caer en el simplismo. Evitar la autopromoción excesiva es un aspecto clave de la comunicación efectiva con la audiencia. Recuerda que lo que más interesa a los oyentes es su propia experiencia. En lugar de hablar mucho sobre ti, cuenta historias que ilustren tus ideas y las conecten con los problemas e intereses de tus oyentes. Por ejemplo, si la cuestión principal de la audiencia es la delegación de tareas, comparte una historia sobre cómo ayudaste a un cliente a enfrentar este desafío. Destaca los cambios positivos en la vida del cliente, el tiempo liberado y las ganancias. Este enfoque ayuda a desplazar el enfoque de ti hacia el cliente, lo que hace que la historia sea más atractiva y comprensible para la audiencia. El segundo punto importante es añadir elementos interactivos a tu presentación. Las personas suelen confiar más en aquellos que muestran interés por sus pensamientos y opiniones. Los oradores que buscan vender sus ideas deben interactuar activamente con la audiencia, creando conexión y compromiso. El tercer aspecto es seguir una dieta de oratoria. No sobrecargues a los oyentes con información excesiva.
En su lugar, concéntrate en unas pocas ideas clave y enfatiza ejemplos de su aplicación. El exceso de información puede hacer que la audiencia pierda interés o no pueda asimilar los puntos importantes. El cuarto consejo es repetir regularmente la idea clave de tu presentación. Define el mensaje principal que deseas transmitir y exprésalo en una sola oración. Intenta usar no más de 10 palabras. Es importante recordar que no es necesario repetir la misma formulación, puedes buscar sinónimos y variar las palabras, manteniendo la esencia. Así que, los 4 instrumentos para trabajar con la audiencia incluyen la fuerza de la autoridad, la comprensión de los intereses del público objetivo, una estructura clara en la presentación y una correcta presentación del material. Esto requiere que el orador no solo entienda la lógica y las emociones, sino también la capacidad de hablar el lenguaje de la audiencia, evitando la autopromoción excesiva y añadiendo elementos interactivos. Superar el miedo a hablar en público no es una tarea fácil, pero es accesible para todos. Casi todos sienten nervios y ansiedad antes de subir al escenario. Sin embargo, con la experiencia y el análisis de tus presentaciones, puedes reducir significativamente el nivel de miedo. Es importante deshacerte de la rigidez en los movimientos y entrenar tu voz, así como aprender a relajarte. Como resultado, habrá menos razones para estar ansioso. La honestidad es un aspecto clave de la presentación. Steve Jobs siempre subrayó que la audiencia percibe la falta de sinceridad. Por lo tanto, hablar con la verdad y compartir tus experiencias reales, como lo hacía Winston Churchill, ayudará a ganar la confianza de los oyentes. Para superar el miedo, utiliza la actividad física. Muévete antes de tu presentación, haz sentadillas, flexiones o simplemente camina por las escaleras. Si no hay oportunidad de hacer un calentamiento activo, son útiles ejercicios discretos, como apretar los puños o alternar la tensión y relajación de los músculos. La música también puede ser un gran aliado. Encuentra melodías que te pongan en el estado de ánimo adecuado, ya sea para relajarte o para llenarte de energía. Crea una lista de reproducción y escucha tus canciones favoritas antes de tu presentación. A veces, es útil utilizar la atención paradójica. En lugar de huir del miedo, intenta hacerlo más evidente. Lleva tus experiencias al absurdo, y la risa ayudará a aliviar la tensión. La comunicación no verbal también es importante. El lenguaje corporal refleja tus sentimientos internos, y al ser consciente de esto, podrás controlar tu estado. Antes de tu presentación, actúa con confianza, una postura erguida, contacto visual y un ritmo de habla pausado ayudarán a crear una sensación de seguridad. Por último, llena tu mente con imágenes positivas. Nuestro cerebro no siempre distingue entre fantasía y realidad, así que colecciona recuerdos que te den fuerza y confianza, y recuérdalos antes de tu presentación. Si quieres seguir desarrollándote y encontrar inspiración en el mundo de la literatura, suscríbete a mi canal de resúmenes de libros. Aquí encontrarás muchas ideas útiles y consejos prácticos para tu crecimiento personal y profesional. Tu apoyo es muy importante para mí.